Bien, pues voy a proceder a la presentación de Sandra Mayordomo de forma muy breve. Iremos ajustándonos al horario. Sandra Mayordomo es geógrafa, es doctora en geografía. Es además profesora asociada del propio departamento, imparte clases en un par de grados, antiguas licenciaturas. Forma parte del equipo de investigación de Estepa, al igual que Emilio Iranzo. Desde 2010, me indicaba, ya son años, Sandra, 12 años. Trabajando en líneas de investigación, en primer lugar, los regadíos tradicionales y la ordenación territorial. Esa fue su primera línea de trabajo. También es cierto que después se partió a Madrid, estuvo en 2013 y parte del 2014 en una beca de titulados superiores en el Instituto Geográfico Nacional, en la Subdirección General de Geodesia y Cartografía, donde trabajó en la verificación de capas de alta resolución, los cambios en la ocupación del suelo y las bases de datos geográficas. A partir de 2014, Sandra Mayordomo se incorpora al equipo de investigación y desde entonces, de manera continuada y de manera brillante, si me permiten la expresión. Ha trabajado en los últimos años en temas de evaluación patrimonial, en planificación estratégica territorial, en varios proyectos de planificación municipal, sobre todo. Ha participado en múltiples proyectos de investigación, tanto competitivos como de transferencia de resultados de la investigación, que llamamos proyectos OTRI. Ha publicado medio centenar de publicaciones, de referencias, entre libros, capítulos de libros, artículos, revistas especializadas, etcétera, etcétera. Defendió una tesis doctoral relacionada con el sistema de evaluación de patrimonio cultural, en particular el hidráulico, que es una línea que hemos trabajado durante muchos años y que hemos tenido la oportunidad de cotejar y trabajar no solamente en la Comunidad Valenciana, lo hemos podido aplicar en norte de África, en Túnez o incluso en Perú. Hemos tenido algunas experiencias muy interesantes y es un sistema de evaluación hoy en día reconocido por la propia Agencia Española de Cooperación Internacional y por la propia Confederación Hidrográfica, como después comentaré en el debate, que es un tema muy, muy interesante. Sandra, gracias por estar aquí. Sabemos que has hecho un gran esfuerzo por estar aquí, personal, y bueno, pues unos 20-25 minutos, lo que tú veas conveniente, si no yo te avisaré con una nota, ¿vale? Venga, cuando quieras. Vale. Antes que nada, gracias tanto a los directores y organizadores de esta quinta edición de la Universidad de Verano de Aras de los Olmos por invitarme y permitirme realizar esta ponencia. Como ha señalado Jorge Hermosilla, vamos a explicar un sistema de evaluación del patrimonio del agua. En primer lugar, explicaremos el método desde el punto de vista teórico, sus indicadores, su estructura, y posteriormente lo explicaremos un ejemplo práctico de cómo se ha aplicado en un territorio concreto. Para comenzar, les planteo una cuestión. ¿Por qué es necesaria una valoración objetiva de los elementos del patrimonio hidráulico? Bueno, pues la aplicación de un sistema de evaluación permite cuantificar el valor de los bienes, en este caso hidráulicos, y de este modo es posible establecer una jerarquización de estos elementos en función de su valor. Con estos resultados es posible el diseño y priorización de acciones destinadas a la gestión, protección y puesta en valor de los elementos del patrimonio del agua. ¿Y qué valor tienen los bienes hidráulicos? ¿Tienen todos el mismo valor? Aquí mostramos 4 fotografías de diferentes azudes, de presas, ubicadas en cauces de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Valen todo lo mismo? ¿Tiene más valor el primer azud que el segundo, el tercero que el segundo, el cuarto que el primero? Bueno, pues con un método de evaluación como el que vamos a presentar, es posible determinar el valor de estos bienes. ¿Y cómo hacemos este método? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues estos son los principios del sistema de evaluación diseñado. En primer lugar, es un método que tiene criterios tanto propios como exógenos. Es un método que ha sido consensuado por diferentes actores y donde está muy presente la participación de la comunidad. Es fundamental y necesaria la participación por parte de los actores territoriales, tanto diversos agentes especializados como la población.
También pretendemos que sea un método sencillo en su aplicación y objetivo, y que también sea reproducible en cualquier territorio, que se pueda implementar en cualquier área del territorio valenciano o de fuera de él. No obstante, también somos conscientes que diseñar un método de evaluación implica mucha dificultad. Por un lado, la selección de criterios. ¿Qué criterios seleccionamos para evaluar los bienes? Y también la subjetividad inherente a cualquier sistema de evaluación. ¿Y cómo hemos diseñado el método? En base a unos antecedentes. En primer lugar, para desarrollar el sistema, hemos analizado diversas referencias bibliográficas, en concreto un medio centenar de publicaciones vinculadas con la evaluación patrimonial, no solamente hidráulica, sino de cualquier otra tipología. Además, la estructura que posee el sistema está basada en la estructura que poseen diversos planes del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y destacamos también la experiencia del Grupo Estepa, el grupo del que formo parte, con más de 20 años de trayectoria en regadíos tradicionales y con la participación en más de 50 proyectos, tanto a nivel regional, también nacional y a más escala, a nivel internacional, como ha explicado antes Jorge Hermosilla. Hemos trabajado tanto en Perú y en Túnez. Una vez comentados estos antecedentes, vamos a explicar el método de evaluación, la estructura. El método se estructura en 12 criterios de valoración que se agrupan en 3 categorías de valores, que son las siguientes. La primera son los valores intrínsecos, la segunda los valores patrimoniales y la tercera los valores potenciales y de viabilidad. Cada uno de los 12 criterios, se desglosa a su vez en 3 variables específicas, por lo que son 36 las cualidades que estructuran el sistema. Además de estas 3 categorías y 12 indicadores, 12 criterios, el sistema posee una categoría adicional denominada indicadores bonus y también contempla la implementación de acciones complementarias basadas en la participación de los agentes sociales. En pantalla vemos la estructura del sistema. Como hemos dicho, posee 3 categorías de valores, intrínsecos, patrimoniales y potenciales y de viabilidad, que se desglosan a su vez en 12 criterios y cada uno de estos criterios se divide a su vez en 3 variables, por lo que son 36 las cualidades que estructuran el sistema. Vamos a explicar brevemente cada una de estas categorías y criterios. En primer lugar, tenemos los valores intrínsecos. Estos valores se centran en el análisis comparativo del bien hidráulico, hacen referencia a la importancia del elemento en relación con otros de su misma tipología. Está constituida por 3 criterios. El primero, la representatividad, que evalúa el elemento estándar que predomina en la zona de estudio. El segundo es la autenticidad, que valora el grado de fidelidad que posee el elemento respecto a su fisonomía originaria. Y en tercer lugar está el criterio de integridad, que determina el estado de conservación y funcionalidad del bien. La segunda categoría son los valores patrimoniales. Está constituida por 6 criterios. Esta categoría se centra en el análisis descriptivo del bien. El primer criterio de esta categoría es la cultura del agua, que valora el uso tradicional del agua a escala local. Seguidamente encontramos el criterio histórico-social, que valora el periodo en el que fue construido el elemento, así como el valor que le otorga la sociedad a ese bien. El criterio tecnológico, que evalúa la técnica con la que fue construida el bien, su diseño y su complejidad. Seguidamente encontramos el valor artístico, donde se evalúa las características artísticas y la imagen del bien. Seguidamente tenemos el valor territorial, donde contemplamos la interacción del bien con el entorno en el que se encuentra. Y por último tenemos el valor hidráulico, donde se considera la pertenencia del elemento a regadíos y sistemas de referencia. Y por último tenemos la tercera categoría, los valores potenciales y de viabilidad. Estos valores recogen aspectos vinculados
con la puesta en valor del bien a conservar. Se centran en la potencialidad del elemento para sus perspectivas futuras. Contiene 3 criterios. El primero es la concienciación de agentes sociales, es decir, la implicación de los actores del territorio en la protección y puesta en valor del bien. La potencialidad como siguiente criterio, donde se analiza la viabilidad del elemento para su puesta en valor y revalorización. Y por último encontramos la vulnerabilidad, donde se contemplan las amenazas a las que está expuesto el elemento hidráulico. Tras comentar la estructura de los criterios, vamos a explicar el sistema de puntuación y cuantificación. Tenemos 2 tipos de evaluación, la técnica y la participativa. Primero nos centramos en la técnica. Las 36 variables que configuran el sistema son calificadas para cada elemento. De una manera, un sistema de puntuación binario, de una manera muy sencilla. Si la variable se cumple, recibe 1 punto, y si no se cumple, 0 puntos, sin ningún tipo de ponderación. La calificación global del bien se obtiene mediante la suma de las variables. Esta puntuación global se expresa en una escala de 0 a 10 puntos y se establecen 6 niveles de interés patrimonial, que son los siguientes. No nos interesa tanto la puntuación específica sencilla, sino el rango en el que se ubica. Tenemos puntuaciones muy altas si el bien tiene entre 8,6 y 10 puntos, alto si está entre 7,2 y 8,5, medio entre 5,8 y 7,1, bajo 4,4 y 5,7, muy bajo entre 3 y 4,3 y menor de 3 puntos tiene un valor de sin interés. Además de esta puntuación global, se pueden obtener puntuaciones por categorías y criterios. Tras analizar los 12 criterios y sus categorías, como hemos comentado, el sistema tiene una categoría adicional denominada indicadores bonus. Estos indicadores valoran la presencia de atributos particulares en los elementos del bien hidráulico. Son aspectos, rasgos que son poco habituales en los bienes, pero que le confieren un extraordinario valor. Por ejemplo, en los acueductos se valoran aquellos que tengan más de un piso de arcos, que tengan doble funcionalidad, puente y acueducto, y que disponga de más de 3 arcos. Aquí mostramos un ejemplo, es el acueducto de los 5 ojos en Aspe, que tiene indicador bonus por 2 motivos, porque tiene más de 2 arcos y porque tiene más de un piso. Finalmente vamos a explicar las acciones de participación. Como hemos dicho, tenemos un apartado de categorías y criterios, los indicadores bonus y unas acciones complementarias de participación de los agentes. Como hemos comentado previamente, la identificación y valoración de los elementos patrimoniales por parte de los actores territoriales son acciones fundamentales y necesarias. Esta evaluación participativa, antes hemos visto la técnica, ahora es la participativa, consta de 2 procedimientos. Por un lado, encuestas a la población local y por otro, un panel de expertos. Vamos a explicarlos brevemente. Primero tenemos las encuestas a la población local. Para ello se ha confeccionado un cuestionario de 12 preguntas dicotómicas para cada bien hidráulico. Las personas encuestadas únicamente deben responder las preguntas de los elementos que identifiquen. De este modo es posible conocer su grado de conocimiento de cada bien. La puntuación global del bien, del elemento hidráulico, se obtiene mediante el número de respuestas positivas y la totalidad de respuestas. Y los resultados obtenidos también se transforman en una escala de 0 a 10 puntos utilizando los mismos rangos anteriormente comentados para así poder comparar. El segundo procedimiento participativo es el panel de expertos, donde se reúnen especialistas locales en materia patrimonial. Hay 2 fases, un formulario que deben cumplimentar los expertos, donde también se utilizan los mismos 6 rangos, y una mesa redonda donde se debaten aspectos vinculados con el patrimonio hidráulico. Por tanto, en un esquema, el método de evaluación tiene dos técnicas para cuantificarse. La técnica, evaluación técnica, donde se puntúan las variables con 1 y 0 puntos, como hemos dicho, y la evaluación participativa con 2 procesos, encuestas a la población y panel de expertos. Tras comentar de manera teórica el sistema, vamos a ver un ejemplo práctico. Un ejemplo
de aplicación del sistema en un territorio determinado, en este caso en la cuenca del río Amador. ¿Y por qué en esta cuenca? Por diversos motivos que pueden ver en pantalla. En primer lugar, porque es una cuenca autóctona mediterránea de reducidas dimensiones. Además, es un territorio dual con llanura litoral y zona montañosa en el interior y posee un cuantioso y variado patrimonio hidráulico. Esta zona está conformada por 5 municipios: Relleu, Sella, Orxeta, La Vila Joiosa y Finestrat, y se han evaluado 62 elementos hidráulicos. Aquí pueden ver un mapa de localización. Como vemos, se ubica en la zona septentrional oriental de la provincia de Alicante. Vamos a ver los resultados de la aplicación del sistema. En primer lugar, veremos la evaluación técnica, seguidamente los indicadores bonus. Posteriormente pasamos a la evaluación participativa con encuestas, panel de expertos y por último unas conclusiones. En referencia a la evaluación técnica de los 62 bienes, tras aplicar el sistema de evaluación, la puntuación obtenida es de 6,5 puntos. Si vemos su distribución por rangos, vemos que 6 elementos han obtenido puntuaciones muy altas y 18 puntuaciones altas. En pantalla se representan estas valoraciones. Si ampliamos la leyenda, vemos por colores el valor de los elementos. Con color rojo y naranja las puntuaciones muy bajas y bajas, amarillo puntuaciones medias y puntuaciones altas y muy altas los colores verdes. Aquí vemos fotografías de los 6 elementos que han obtenido puntuaciones muy altas. En primer lugar se encuentra el partidor de Orxeta con 9,2 puntos, le sigue la Font del Molí y Llavador del Poble en Finestrat y en Orxeta con 8,9 y los 3 siguientes tienen 8,6 puntos, todos ellos ubicados en Sella, que son Telasut del Salt, la Font y Partidor de la Alcántara y el Llaurador del Poble. En esta cartografía vemos la evaluación por categorías. Los valores intrínsecos son los mejor puntuados, 7,5 puntos, por ello vemos que predominan los colores verdes. Los valores patrimoniales tienen 6,9 puntos, donde hay un predominio de colores amarillos, y por último encontramos los valores potenciales y de viabilidad con únicamente 4,8 puntos. Por ello encontramos valores, vemos colores naranjas y rojos en su mayoría. Si vemos las puntuaciones por criterios, los mejor puntuados son el de cultura del agua y representatividad con más de 8 puntos y en último lugar se encuentra el criterio de concienciación de agentes sociales. Esta menor puntuación de este criterio suele ser habitual ya que existe una necesidad de una mayor implicación por parte de los actores territoriales en la protección y gestión de estos elementos. Aquí vemos la representación cartográfica del criterio mejor y peor valorado, el cultura del agua, con más de 8 puntos, como hemos dicho, y por último, concienciación de agentes sociales. Respecto a los indicadores bonus, en esta área hemos encontrado 14 elementos que poseen indicadores. Aquí hemos puesto 6 a modo de ejemplo. Tenemos en primer lugar la basa de la Cañeta, que tiene bonus porque tiene contrafuertes, el pantanet de la Vila Joiosa, una SUT donde se recogen los sedimentos, el partidor de Orxeta, que está fortificado, el abrevadero de Relleu y de Sella, que han sido restaurados recientemente, y el abrevadero de Sella, que tiene este valor porque tiene compartimentado el lugar donde abreva el ganado. Respecto a la evaluación participativa, tenemos tanto las encuestas como el panel de expertos. Lo hemos aplicado únicamente en el término de Finestrat, en un único municipio. ¿Por qué? Porque este municipio tiene tanto parte litoral como zona interior, es una población elevada de 6.000 habitantes, los que nos permite obtener un número elevado de encuestas y también por los recursos disponibles que son limitados y no nos permitían aplicar el sistema en todos los municipios. Lo hemos aplicado en 8 elementos que son los que podemos ver en pantalla. En referencia a las encuestas a la población local, potenciales y de viabilidad. En los criterios, los mejores puntuados son la cultura del agua y el histórico social y por último el criterio tecnológico. En cuanto al panel de expertos, reunimos a 7 especialistas locales que en primer lugar, contestaron un cuestionario.
La puntuación asignada por estos especialistas fue de 5,1 puntos, vuelve a estar en primer lugar la Font del Molí y en último lugar la Bassa de les Ànimes. En referencia a las puntuaciones por categorías y criterios, en este caso son los valores patrimoniales los más elevados, seguidos de los valores intrínsecos y los potenciales y de viabilidad. Los mejor valorados son el criterio de representatividad y el de hidráulica. Y vuelve a estar en último lugar el de concienciación de agentes sociales y vulnerabilidad. En la segunda fase del panel de expertos, que es la mesa redonda, hubo un debate entre regantes y técnicos municipales. Los regantes demandaban al ayuntamiento una mayor implicación e inversiones, mientras que los técnicos municipales comentaban que algunas de las demandas de los regantes no eran de su competencia y comentaban que estaban muy implicados desde el ayuntamiento. Aquí vemos imágenes de esta mesa redonda que mantuvimos y como conclusiones vemos que la valoración técnica y la de la población local tienen medias similares de 6,8 y 6,6, mientras que los especialistas fueron más críticos, con 5,1 puntos. Esto suele ocurrir en otros territorios que hemos evaluado y puede deberse a diversos motivos. Por un lado, porque los especialistas locales no tengan conocimiento de otras áreas que están en peor estado, o porque han visto este proceso progresivo de degradación y son más críticos con su territorio. Para finalizar, comentamos unas reflexiones. El método propuesto es un diseño que está basado en criterios objetivos y que permite obtener resultados reproducibles en cualquier territorio. Es una herramienta esencial, consideramos, para abordar las tareas propias del tratamiento del patrimonio cultural. Es un instrumento institucional para la toma de decisiones, es decir, dónde invertir y qué proteger, y es un método pionero, flexible y adaptable que está abierto a mejoras y a consideraciones. Y con ello finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sandra, por ajustarte al tiempo. Simplemente 3 matizaciones antes de iniciar la mesa redonda y las preguntas del público. El método no se ha aplicado en la serranía porque cuando hicimos el estudio de la serranía no teníamos el método, por eso no, hemos utilizado otro territorio de referencia, pero sí lo que pretendíamos y lo que le pedía a Sandra, que hiciese eligiese uno de los ejemplos para que viesen la oportunidad de utilizar este método de evaluación que, pese a su sencillez en la aplicación, es muy complejo en la elaboración hasta llegar al punto donde hemos llegado. La primera consideración. La segunda, y lo ha recogido Sandra en sus conclusiones, en sus reflexiones finales, la oportunidad de evaluar el patrimonio, que es fundamental, por distintas razones. Algunas ya se han utilizado, pero en términos generales para saber realmente de qué patrimonio tenemos, sea el hidráulico o el que sea. De ahí la importancia de utilizar rangos, no tanto que un acueducto valga 7 puntos o 8,5. Lo importante es si es muy importante o menos importante. Eso creo que es el punto, el tema a tener en cuenta. Y finalmente la importancia que tiene la participación. Fíjense ustedes que el sistema que nos ha expuesto Sandra Mayordomo tiene una vertiente técnica, por supuesto cuantificable, pero hay una parte de participación que no siempre se alcanza en los valores óptimos que pretendemos. Y me explico. El último proyecto que realizamos fue precisamente a través de un proyecto europeo de evaluar la Huerta de Valencia, elementos de la Huerta de Valencia. Según los especialistas de la empresa que tuvimos la oportunidad de contratar, con unas 3.000 encuestas era suficiente para tener datos fiables. ¿Qué es lo que ocurrió? Que lamentablemente el porcentaje de conocimiento del patrimonio hidráulico es mínimo. Y de 3.000 encuestas tuvimos que ir a 13.000 encuestas para que los resultados fuesen fiables estadísticamente. Es decir, como bien apuntaba Sandra Mayordomo, el realizar las encuestas, una de las conclusiones que podemos obtener es precisamente el grado de conocimiento del patrimonio hidráulico. Y lamentablemente
el regadío histórico tradicional se caracteriza por ese desconocimiento generalizado, incluso de la propia población local. Incluso de la propia población local. También es cierto que cuando reducimos la escala de trabajo y pasamos de la ciudad al pueblo, la población, los vecinos, vecinas de los pueblos están más identificados, lógicamente, con su regadío histórico y con su paisaje. Ahí hay una relación muy directa de concienciación, yo diría de orgullo del territorio, cosa que no pasa en los urbanitas, como bien saben ustedes. Sandra, muchísimas gracias. Si les parece, pasamos a la mesa redonda, donde se incorpora el presidente de la Confederación y Emilio Eranzo.